Hola, muy buenos días. Bienvenidos a este seminario web. Mi nombre es Óscar García, soy ingeniero de aplicaciones en diseño y manufactura digital. Y el nombre de esta sesión es el siguiente paso en la validación y optimización de tus diseños. Nuestra agenda es la siguiente. Vamos a dar un paseo breve por la historia de las herramientas de simulación de Dassault Systems. Vamos a hablar de estas herramientas, cómo están estructuradas. Vamos a hablar de las ventajas de SolidWorks Simulation. Otras herramientas con las cuales fortalecemos la plataforma de simulación para llevar a cabo otro tipo de análisis. Vamos a hablar de que es una plataforma que nos da una solución para prácticamente todos los fenómenos que queramos resolver. Vamos a hablar un poquito de cómo está estructurado Abaqus, que es nuestra herramienta de análisis por elemento finito. Vamos a hacer una pequeña demostración técnica de un componente y cómo se trabaja en la interfase de Abaqus, y vamos a hablar al final de los beneficios que obtenemos utilizando estas herramientas de simulación. Para entender un poco hacia dónde vamos, revisemos rápidamente la historia. En 1990, Cosmos fue adquirido por Dassault Systems. Hoy en día, pues vienen siendo todos los productos de SolidWorks Simulation. Simulia, por sí misma, fue creada con la adquisición de Abaqus. Esto fue en el 2005. Y en el 2008, Enginious fue adquirido dándonos los productos de iSight y toda su tecnología. Son herramientas que están desarrolladas para la optimización del diseño, la exploración como tal, mediante técnicas avanzadas y estadísticas como pueden ser Taguchi, Six Sigma, diseño de experimentos, y es un framework en el cual se van integrando múltiples herramientas de diferentes softwares para poder hacer esta exploración del diseño. Dassault System también adquirió Dimola y Jinsoft, que prácticamente vienen siendo integradores de CATIA, y en estos últimos años adquirió FE Design, con lo cual pues, tenemos optimización topológica a través de todos los productos de Tosca. Tosca es también un optimizador, pero le llamamos optimización no paramétrica, y lo que hace es que en función de las condiciones en las cuales funciona el sistema, la plataforma empieza a remover material donde no es requerido, dependiendo del tipo de diseño que andemos buscando. Y recientemente, la adquisición de Safe Technology, lo que nos trae productos de FeeSafe, y esto es para evaluar daño por fatiga. Este es el panorama completo de las herramientas con las que cuenta Dassault Systems, y la intención es ofrecer el portafolio más completo de productos y entregar tecnología integrada y simulación realista que es escalable para cualquier industria. DMD, diseño y manufactura como tal, provee dos tipos de herramientas de análisis y servicio técnico a todos nuestros clientes. SolidWorks Simulation, con herramientas que proveen capacidades de análisis, pues precisamente con la interfase de SolidWorks, desde análisis elementales como estáticos lineales, análisis de simulación de mecanismos, pero a través de su plataforma puedo desarrollar análisis más complejos de inestabilidad, de caída, de resistencia a presión, análisis no lineales, dinámicos. Y también contamos con una plataforma más avanzada que es Simulia, una herramienta que es sumamente poderosa de análisis, con herramientas que me permiten hacer arreglos de malla, materiales y opciones de diferentes procedimientos de análisis. Las herramientas de Simulia ofrecen soluciones a problemas que típicamente están fuera de las herramientas con las que cuenta SolidWorks Simulation, o bien que podrían tomar mucho más tiempo en su resolución usando este tipo de herramientas. Entonces, al aumentar la complejidad, aumentamos el realismo, pero también necesitamos otras herramientas que me permitan desarrollar este tipo de análisis. Para situaciones que involucren análisis lineales, estimación de frecuencias naturales, respuestas dinámicas lineales, para impacto, vibración, podemos resolverlas normalmente usando algunas de las herramientas de SolidWorks Simulation. SolidWorks Simulation utiliza algo que le llaman métodos de integración implícita, de la cual podemos obtener
los análisis y resultados en un tiempo relativamente corto. De aquí tenemos que tomar tiempo para verificar la exactitud de nuestras consideraciones, confirmar que tenemos una malla adecuada y explorar las alternativas de diseño. Algo que le da mucho valor es que es una herramienta muy poderosa, es fácil de usar porque está integrada en la herramienta de SolidWorks, por lo tanto la curva de aprendizaje es corta y me permite evitar la transferencia de archivos, la importación y la exportación con pérdida de información o tener que hacer una modificación en el CAD y llevarla al CAE, ¿no? Y esto me permite hacer cambios rápidos. ¿Qué pasa si agregas un material? ¿Qué pasa si modificas la geometría? ¿Qué pasa si haces una combinación de estas situaciones? Entonces SolidWorks Simulation, por mucho, pues es la forma más eficiente para hacer una simulación para los usuarios que son de SolidWorks. De cualquier forma, hay clases de problemas con los cuales pues es preferible iniciarlos con Abaqus, y estos son algunos de ellos. Problemas que son no lineales con muchas interacciones de contacto, ¿no? Cada herramienta de análisis no lineal tiene sus límites en función de la complejidad que puede resolver. SolidWorks Simulation y otros códigos de FEA comienzan a tener estas limitantes conforme incluyes muchas interacciones de contacto que le llamamos de no penetración. Los que son usuarios de SolidWorks Simulation, puede serles familiar obtener algunos mensajes de alarma indicando que el software no puede converger a cada paso o cada step. Entonces, Simulia está diseñado para eso, tiene un solver mucho más robusto para resolver este tipo de problemáticas, ¿no? Algo interesante es que dentro de los códigos de análisis por elemento finito se requiere una definición explícita de los pares de contactos entre las caras que podrían entrar en contacto como tal, ¿no? Lo cual significa que cada posible interacción entre dos superficies el usuario tiene que definirla, cosa que en Simulia no sucede. Hay algoritmos que le llamamos de contacto general, que lo voy a mostrar un poco más adelante, donde la solución determina en función de cómo va evolucionando el análisis qué elementos estarían entrando en contacto. Otro tipo de problemas que se resuelven de una manera simple en Simulia es aquellos que sean de dinámica de alta velocidad. Esto me refiero con impacto, caída, choques, especialmente si existe un comportamiento no lineal. En nuestros días las pruebas de caída son típicas para muchos productos de consumo y son críticas para la calificación de los procesos, y hay muchas otras aplicaciones donde existen eventos de alta velocidad y es importante evaluarlo. SolidWorks Simulation usa una aproximación implícita. ¿A qué se refiere? Significa que cada paso de tiempo en el análisis es completamente resuelto, tiene que resolverlo y tiene que converger. Y esto es genial para eventos que son estáticos y donde las cargas se aplican de forma gradual, ¿no? Pero las escalas de tiempo en algo como una prueba de caída son mucho más pequeños, ¿no? Haciéndolos más complicados de resolver. Simulia, lo vamos a ver también un poco más adelante, ofrece un solver que es implícito para resolver este tipo de problemáticas, pero utiliza un solver explícito que está diseñado específicamente para eventos de alta velocidad. Lo que hace es introducir un solver más robusto, lo que provoca que el tiempo de análisis sea mucho más eficiente. Otra condición que entra en este tipo de análisis es problemas con grandes distorsiones. Es decir, cuanto más se deforma algo, más difícil es de resolver. Y mientras podemos llegar lejos con un comportamiento no lineal, hiperelástico con SolidWorks Simulation, cuando llegas a cantidades de varios cientos de porcentajes de deformación, es cuando existe la diferencia entre estas plataformas. Otro tema es la parte de fractura, materiales compuestos. Abaqus puede resolver problemas donde esté involucrado el daño, así como la evolución del daño, dándonos respuesta a problemas donde se quiere evaluar el comportamiento de los componentes en condiciones de fractura y su propagación. Y herramientas también muy poderosas que llamamos de cosimulación o multifísica, donde hay un comentario que es común entre analistas, donde hablan y comentan que el mundo real pues, es no lineal, ¿no? Pero
también es verdad que el mundo real es multifísico. Entonces, situaciones de la vida real involucran fluidos, electromagnetismo, efectos térmicos y otros fenómenos. Y mientras es una buena práctica tratar de separar la física para simplificar el problema, algunas veces esas consideraciones no están bien fundadas y necesitamos considerar el sistema completo. Entonces Abacus ofrece un amplio rango de herramientas de multifísica, acoplando diferentes procedimientos de análisis, y también tiene aplicaciones que le llaman FSI, CEL, SPH, de las cuales hablaré un poco más adelante. Hablamos de una solución para todo porque nuestro portafolio de soluciones puede hacer análisis básicos lineales hasta análisis avanzados de multifísica en grandes ensambles. Es una herramienta que se ajusta pues prácticamente a todas las necesidades. Típicamente nuestros clientes comienzan con modelos que son simples y van incrementando su complejidad, va incrementando por supuesto la experiencia, y lo más importante es que le encuentran valor al uso de las herramientas de simulación para poder desarrollar sus productos. Es muy importante contar con una herramienta robusta que pueda manejar acciones muy complejas y contactos de la misma naturaleza, como podemos ver ahí el colapso del Jenga, algo que puede ser no factible de resolver mediante otras herramientas de CAE, pero sí muy fácil de configurar dentro de Simuli Abacus, ¿no? De forma similar para grandes deformaciones, algo que no se puede predecir con otras herramientas. Con Abacus puede ser resuelto sin complicaciones, ya que determina cómo va cambiando las condiciones de contacto conforme la deformación está sucediendo. Puede utilizarse en otras aplicaciones como pueden ser adhesivos, de laminación, si es que es de interés ver cómo se comportan estas estructuras o materiales o elementos más complejos como el stent que podemos ver ahí, que es para la parte médica, para evaluar el comportamiento dentro del organismo, ¿no? Bien, este es cómo está estructurado Abacus. Abacus tiene dos solvers, no es que compres un solver y si necesitas otro tipo de problemática compras otro solver, sino que vienen integrados. Hablamos de técnicas de solución implícita, que es la misma forma en la cual soluciona Simulation, y esto está destinado para análisis estáticos y eventos estructurales que sean dinámicos, y su comportamiento puede ser lineal o no lineal, ¿no? Aquí podemos ver algunos ejemplos donde se ve el cuadro de la bicicleta, se ve un inserto, se ve un sello para ver la presión de contacto, pero hay problemas que se tienen que resolver basados en integraciones explícitas, y hablamos todos aquellos eventos que sean de dinámicos de alta velocidad o también efectos cuasiestáticos, por ejemplo, el formado de metales, todo lo que tenga que ver con forja. Ahí tengo un rolado de materiales, esta estructura que se colapsa, o esta prueba de caída donde se ve el impacto de la botella, pero también se ve el comportamiento del líquido en su interior. El contacto dentro de Abacus es extremadamente robusta, como el caso del modelo del Jenga que mostré hace un momento, pero aquí muestro algunos otros ejemplos que muestran las capacidades de la herramienta para evaluar estas condiciones complejas de contacto, ¿no? Como puede ser el impacto vehicular, que pueden ver ahí la imagen, donde cientos de partes están involucradas y pueden entrar en contacto consigo mismas o pueden entrar en contacto con cualquier otro elemento del modelo. Entonces, el colapso, por ejemplo, de la estructura de la parte superior, donde entra en contacto consigo mismo, y tengo la comparación del modelo físico y el modelo virtual, y muestra esta relación tan estrecha entre estos dos, entre la física y el modelo virtual. Entonces, la simulación realista es usada por compañías como BMW, donde se muestra el análisis de crash, pero que en realidad ya no desarrollan pruebas físicas sobre sus productos, sino que validan todo de forma virtual. Entonces, todas estas situaciones coexisten juntas para darte una simulación realista, incluyendo qué pasa cuando hay daño, si hay fractura,
y si tienes algunos materiales especiales, cómo coexisten en ese fenómeno. Otro de las herramientas y de los fenómenos que puede resolver Simulia, puedes tener daño progresivo con fibras, puedes tener propagación de la fractura y entender si la fractura se propaga y si sucede en qué dirección. Entonces muestro aquí algunos ejemplos de delaminación, propagación de fractura, daño progresivo en fibras para materiales compuestos. Entonces puede ser desde un modelo muy simple o un modelo muy complejo que podemos resolver mediante estas herramientas. Y lo que llamamos multifísica, ¿no? FSI, que hablamos que es la interacción fluido-estructura, donde pueden observar ahí una válvula de cómo entra el fluido, pero también estructuralmente cómo se comporta la válvula. También tengo ahí un intercambiador de calor, donde puedo ver el mapa de tensiones o de deformaciones o de desplazamientos que ocurren en la estructura debido al comportamiento del fluido. Análisis de CEL, que se puede utilizar para análisis de hidroplaneo en el caso de la parte automotriz, pastas, como pueden observar ahí, esa pasta cómo sale de ese tubo, para otro tipo de análisis que suponga deformaciones extremas, como puede ser el forjado de un material. Esta técnica me permite combinar la matemática en sistemas eulerianos lagrangianos, donde puedo ver una gran deformación para poder resolver un problema de forja o embutido, y otro tipo de análisis que le llaman SPH, que es hidrodinámica, donde esto es común en aquellos que fabrican autotanques, por ejemplo, donde hay una serie de rompeolas en el interior y quieren ver o evaluar una condición de aceleración o de frenado y cómo se comporta la estructura debido al golpe de ariete que podría tener el líquido sobre la estructura. Entonces, las aplicaciones son muy vastas. Abaqus posee un extenso modelo de materiales, lo que incluye pues, metales, gomas, materiales compuestos, pueden ser lineales, no lineales, elásticos, plásticos, isótropos, ortótropos, anisótropos, pueden ser o no dependientes de la velocidad, de la temperatura. Puedo incluir suelos, rocas, concretos, cerámicas, pastas, polímeros, tejido humano. Esto permite hacer un análisis más realista sobre el mundo que nos rodea, en lugar de solo pensar en materiales que trabajan en la linealidad y cómo trabajan juntos, ¿no? Entonces, esta simulación que es realista, pues depende de manera determinante del material para eliminar suposiciones. Entonces, más precisión colocas en tu modelo de material, pues más realismo estás introduciendo a la solución, ¿no? Entonces, esto es de manera general cómo está estructurado nuestras herramientas de simulación. Vamos a hacer una breve demostración técnica sobre el uso de estas herramientas y vamos a hablar de pandeo y post-pandeo, ¿no? Este es un ejemplo donde donde el objetivo del análisis es colapsar la estructura metálica mediante la aplicación de una velocidad inicial a la placa de soporte. Y pues antes de llevar a cabo este análisis de colapso, se llevará a cabo un análisis de inestabilidad, de lo que explicaré a continuación, ¿no? Entonces, el pandeo de elementos sometidos a compresión se genera a causa de una inestabilidad en la estructura. Esto puede darse en diferentes formas dependiendo de las características geométricas del elemento que vayamos a estudiar. Si se trata de una viga que es muy esbelta, el posible modo de inestabilidad o de pandeo será como de columna elástico o elastoplástico según su esbeltez, ¿no? O en su caso, si la viga es corta y de espesores gruesos, la falla puede ocurrir debido a que la carga sobrepasa la carga última de compresión del material y solo es función de las propiedades mecánicas del material. Pero como en este caso, si la viga posee espesores delgados respecto a las longitudes de su sección, puede ocurrir que la falla se dé por una inestabilidad local en dicha sección. Entonces tenemos una sección de 0.1 metros por 0.1 metros, de 0.4 metros de altura, y vamos a definir estas condiciones sobre la estructura. Entonces, este fenómeno se estudia mediante la
caracterización del modo de inestabilidad, analizando la evolución de la carga en esta sección cuadrada a medida que se le somete a una deformación axial de compresión, ¿no? Entonces, voy a ir a la interfase de Abaqus. Lo que tengo aquí es la interfase de esta solución y voy a abrir este archivo. Este archivo por tiempo ya viene configurado con algunos parámetros. Se trata de una herramienta que es modular, de tal manera que puedo ir definiendo las condiciones de forma ordenada. Y la forma de estructurarlo para aquellos que son usuarios de SolidWorks es muy parecida, pero en lugar de tener un árbol de historia donde voy desarrollando la geometría y agregando operaciones, aquí voy definiendo las condiciones del análisis y todas las suposiciones que debo hacer para desarrollar el cálculo. Entonces tengo aquí un par de piezas, una placa que es la de la parte superior, que en este caso las vamos a considerar completamente rígidas, es decir, no van a tener ninguna deformación. Tengo el tubo, que es el cual vamos a colapsar, y tengo una parte de materiales donde hablábamos de una extensa librería de modelos de materiales que aquí puedo definir. En este caso se trata de un material elastoplástico, que es un acero, donde pues tengo definido la densidad, el módulo de elasticidad, la relación de Poisson y la plasticidad de este mismo material. Pero puedo hablar de diferentes materiales. Aquí estoy hablando de elasticidad, de plasticidad para un acero, pero puedo hablar de materiales hiperelásticos, ¿no? En el caso de que yo tuviera alguna goma, y puedo introducir las propiedades de ese material basadas en pruebas mecánicas y hacer una evaluación para que, si no sé qué criterio o modelo de energía de deformación debo de utilizar para poder resolver esa problemática, si voy a usar Marlow o si voy a usar Moni-Rivlin, el sistema, en base a las pruebas mecánicas que tenga, puede hacer una evaluación y decirme las constantes de acuerdo a los modelos que yo requiera, y entonces utilizarlos de acuerdo al que más se acerque. Entonces me da grandes capacidades para poder emular tal cual lo que sucede en la física en un modelo virtual. También tengo modelos de daño, si es que quiero evaluar fractura, daño dúctil o daño frágil, la evolución del daño. Entonces aquí tengo todas las herramientas basados en diferentes criterios de modelos para poder hacer los análisis correspondientes. Por supuesto, se recomienda que primero se inicie con un modelo básico de material y después se le va imprimiendo complejidad al modelo. Entonces, lo que tengo aquí, aparte de ello, aquí tengo las herramientas de calibración para poder hacer esta evaluación de los materiales, y aquí tengo mi ensamble. Esta información la puedo transferir directamente de SolidWorks a Simulia mediante un conector. Pueden observar que dentro de la interfase de SolidWorks tengo un conector que exporta esta información y es direccional. Significa que si hago una modificación en el modelo CAD, en el modelo de elementos finitos dentro de Abaqus, se va a transferir esta información. Y significa que toda la información que se haya definido en el modelo, cargas, restricciones, se conserva y no tengo que volver a definir esas características. Bien, lo que vamos a hacer aquí es agregar información, porque tengo que definir cómo se va a comportar las placas con respecto al tubo. En este caso no hay ninguna relación. Entonces voy a generar una serie de superficies que le voy a llamar superficie superior. Simplemente para poder hacer la relación, voy a seleccionar la superficie. Todo el tiempo es visual, de tal manera que puedo ver qué condiciones estoy definiendo dentro del análisis. Le voy a decir qué parte de la placa va a estar en contacto con el tubo, y voy a hacer exactamente lo mismo sobre la superficie inferior. Voy a poner un nombre. Voy a seleccionar la superficie. Voy a decirle que la parte café va a estar en contacto, y lo que tengo que hacer aquí es definir cómo se van a comportar estos dos elementos. Va a haber una interacción. En este caso, esta placa va a entrar este tubo va a entrar en contacto con la placa superior,
y va a haber ahí, debido a la carga aplicada, pues va a haber una concentración de tensiones o voy a obtener los modos de inestabilidad, que es el caso. Entonces voy a definir una propiedad que le voy a llamar sin fricción, en este caso, y simplemente lo voy a aceptar, significa que no va a haber fricción, y voy a crear una interacción. La interacción es cómo el tubo va a interactuar con la placa, y lo puedo hacer de diferentes formas, que el software lo detecte de manera automática o puedo definir explícitamente entre qué caras existiría ese contacto. Entonces voy a seleccionar una superficie que va a ser la superficie superior, va a estar en contacto con una región también del tubo, que es la parte superior, y lo único que tengo que asegurarme aquí es que no va a haber fricción entre la placa y el tubo. Lo voy a aceptar y listo. Y en el otro caso podría ser lo mismo, pero para utilizar otro tipo de herramientas voy a utilizar una condición en la cual le voy a decir que la placa está unida rígidamente con el tubo, porque en esta placa voy a aplicar la carga y voy a transmitirla hacia la parte superior. Entonces voy a seleccionar las mismas superficies, la región de los nodos, y listo. Ya tengo ahí la condición. En este caso tengo una carga aplicada, que son estos 500 kilogramos, que estoy aplicando hacia la parte superior, o sea, en la dirección de X positivo, y tengo una serie de restricciones que en la parte inferior la placa va a estar completamente restringida en todas las direcciones, excepto en la dirección 1, porque es en la dirección en la cual está aplicada la carga. Y en la parte superior voy a fijar completamente la placa para evaluar pues cuál es el eigenvalor y el eigenmodo basado en esta condición. Entonces prácticamente es lo único que tengo que hacer. La herramienta la solución es tan flexible que el usuario, si es necesario, puede modificar algún parámetro en el interior de esta estructura que va definiendo cada característica del modelo. Por ejemplo, aquí tengo los materiales y yo hago modificaciones, pues esta escritura se va a ir modificando en función a esos cambios. Entonces, lo que voy a hacer es introducir un parámetro que me permita evaluar o que me permita medir algo que vamos a llamar imperfecciones. Y ahorita voy a explicar a qué se debe. Entonces, antes de hacer el análisis de colapso, necesitamos hacer este análisis de inestabilidad para determinar los eigenvalores, ¿no? y los eigenmodos. Y esto se va a introducir como imperfección, que está puede estar basado en una condición geométrica o de material, y ahorita voy a dar un poquito más de detalle. Entonces, lo que voy a hacer es simplemente crear un análisis para poder ejecutarlo. Lo voy a aceptar. Aquí puedo controlar si tengo varios procesadores, cuántos procesadores quiero que utilice la herramienta, y entonces poder hacer un análisis mucho más rápido. Y puedo ir monitoreando cómo se va desarrollando el análisis, en qué tiempo, qué incremento, si hay algún error, si hay algún contacto que no detectó, y puedo ir evaluando durante toda la evolución del análisis, y me da mucha información que es útil para ello. Entonces, de primera mano tengo aquí el monitor del análisis que me arroja estos eigenvalores, son los parámetros de la carga crítica basado en esos 500 kilogramos. Lo que voy a hacer es visualizar los resultados. Aquí tengo algo que le llaman modo de visualización, donde por supuesto puedo ver estos parámetros, y aquí tengo los eigenvalores, ¿no? 35.37 en el primer modo, y tengo todos los modos basados en este análisis. Lo que voy a hacer es remover esta instancia para poder verlo, y aquí tengo los resultados. Este mismo análisis lo tengo resuelto en SolidWorks Simulation. Entonces voy a
poner las pantallas de esta forma para que se pueda ver. Voy a apagar todo esto. Y entonces, basado en las mismas consideraciones del análisis, tengo aquí la carga de los 500 kilogramos, tengo los materiales asignados, tengo ciertas restricciones definiendo como si las placas estuvieran en la misma posición y tengo aquí los resultados. Entonces, estos parámetros son los mismos que los que tengo en el análisis de Simule. Y los modos, pues por supuesto, coinciden perfectamente. Hay alguna variación, obviamente por las condiciones de la malla que utilicé, que es mucho más burda, pero aquí tengo el primer modo que es de 35, el segundo modo que es de 47 y observen que el comportamiento es igual en ambas plataformas. Esto lo tengo aquí en un resumen donde tengo los diferentes modos hechos para SolidWorks Simulation y para Abaqus. El primer modo, el segundo modo, tercer modo, cuarto modo y todos se comportan exactamente igual. Repito, hay alguna variación numérica, pero pues debido a las condiciones de la malla que están definidas en el análisis. El siguiente paso es pues, definir el colapso como tal de la estructura. Aquí es donde con SolidWorks Simulation no puedo resolverlo porque tengo que someterlo a una carga tal que se colapse y después se vaya intersectando consigo mismo y se vayan plegando en este caso la estructura de acero. Entonces, esto lo vamos a hacer en Abaqus y lo único que voy a hacer aquí es copiar la información y desarrollarla en un nuevo análisis. En este análisis de inestabilidad, aquí hay algo que le llaman STEP, y esto me permite determinar el procedimiento que voy a utilizar para hacer el análisis. ¿A qué me refiero? Pues aquí puede ser un análisis estático, puede ser un análisis dinámico, un análisis para extracción de frecuencias naturales. En este caso fue un análisis de inestabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis que le llamamos de alta velocidad. En este caso voy a copiar el análisis y le voy a llamar Crush, por darle un nombre. Copio exactamente la misma información, pero vamos a hacer algunos cambios. Los materiales quedan igual. El step va a ser diferente porque no se trata de un procedimiento para extraer los modos de inestabilidad, sino lo voy a reemplazar por un análisis que sea explícito para poder resolver este tipo de eventos. Lo voy a aceptar. Por el tiempo que tenemos, pues lo voy a hacer de un periodo de tiempo muy corto. Y voy a redefinir algunas de las consideraciones que ya tenemos. Por ejemplo, aquí nosotros definimos una condición de sin fricción. En este caso, sí va a haber fricción entre los componentes. De tal manera que voy a editar esta condición. Simplemente le voy a decir que va a haber una fricción tangencial de 0.1 entre esos dos elementos. Le voy a cambiar el nombre, lo voy a llamar fricción. Y aquí la interacción fue la que hicimos de forma manual, es decir, yo le dije que la placa con el tubo había una unión de no penetración entre esos elementos. Lo que voy a hacer es eliminarla y en lugar de hacerlo de manera manual, que significa que explícitamente tengo que definir el contacto, le voy a decir que haga un contacto global, que el software se encargue de evaluar dónde existe esa condición, que además entre las placas y el tubo hay contacto, pero también puede haber consigo mismo, como es el caso, y le voy a asignar este parámetro de fricción. Puedo todavía hacerlo más detallado, porque si hay algunas zonas del modelo cuya fricción sea de valores diferentes, entonces la condición global puede ser con un parámetro de fricción, pero alguna otra zona en particular puede ser con otro parámetro. Entonces, simplemente lo voy a aceptar. En este caso, pues no conozco la fuerza. Simplemente le voy a dar un parámetro de velocidad a la placa para que obligue a que la estructura se colapse. Entonces, esto le vamos a decir que hay una velocidad entre la placa inferior, que es la que le va a dar el movimiento. Le voy a decir que el valor es de 9
y lo voy a aceptar. Y en el editor, en este caso, voy a introducir estas imperfecciones, ¿no? En este tipo de secciones que son sometidas a compresión, la falla comienza a manifestarse en forma de pandeo local, generado principalmente por una imperfección, ya sea del material, proceso de fabricación o simplemente geométrico, ¿no? Este último se relaciona pues, con la planitud de las caras o del paralelismo entre ellas. Entonces, además, también influye de forma significativa las condiciones de borde que están aplicadas, ¿no? Si sus extremos se encuentran simplemente apoyados, libres o empotrados. Entonces, esa es la razón por la cual estamos definiendo estas imperfecciones, por eso hicimos el análisis anterior. Aquí tengo los parámetros de imperfección, simplemente los voy a copiar, los voy a pegar, solo me voy a asegurar de que tenga el mismo nombre porque va a leer el estudio previo. Lo voy a aceptar y listo, vamos a crear el estudio, le vamos a llamar crush, colapso, lo aceptamos y lo vamos a ejecutar. Entonces, nuevamente el sistema lo que va a hacer es la evaluación de todas las condiciones que definimos en el análisis, va a tomar la información del estudio anterior, porque dijimos que hiciera referencia a este análisis, y puedo igual hacer el monitoreo de cada incremento, cómo se va comportando la estructura. Entonces, tarda unos segundos más, pero mientras puedo ir viendo ya los resultados. Prácticamente ha terminado, voy a ver los resultados y puedo observar cómo se hace el colapso de la estructura. Entonces puedo ver en cada paso y vean cómo se va plegando la estructura, y esto tiene una explicación. De aquí yo puedo extraer más información, aquí puedo hacer animaciones, puedo medir algún parámetro que me interese en particular, y en este caso para este tipo de análisis se utilizan unos diagramas que les llaman carga-desplazamiento, pero hay mucho más información que puedo obtener, como son tensiones, deformaciones plásticas, desplazamiento, fuerzas de reacción que se generan en la placa debido al colapso de la estructura. Entonces, este tipo de información lo puedo leer en gráficas que puedo crear de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Esta gráfica que tengo ahí es el desplazamiento como tal de la placa viajando a esa velocidad en ese tiempo que le dimos. Esta es la fuerza de reacción en una de las placas, y entonces se genera una gráfica que le llamamos tensión desplazamiento y tiene la siguiente explicación. Lo que tengo aquí es una imagen de cómo se colapsa la estructura y cómo se va haciendo el plegado, y pueden observar que en la parte inferior tengo un par de imágenes. Esta imagen de la izquierda representa la estructura tomando en cuenta estas imperfecciones, que se asemeja de manera importante a la imagen que tengo acá, y esta otra es la misma estructura pero sin tomar en cuenta estas imperfecciones. Ahora, en esta gráfica, para este tipo de problemas, si pueden observar, presenta un rápido crecimiento de la fuerza debido a la compresión del tubo, y esto es en régimen elástico, ¿no? Luego, una rápida caída de la carga cuando una zona del perfil pues comienza a ceder debido a un pandeo local, que lo que provoca es el plegado. Entonces, normalmente se genera una zona cercana a uno de los bordes en caso de que estos se consideren libres perpendicularmente a la dirección de la carga, que fue lo que hicimos, ¿no? Luego de finalizar el primer plegado, se puede observar otro crecimiento de la carga hasta que se genere el siguiente plegado de las caras adyacentes. Y este proceso va a ocurrir repetidamente hasta que se pliega la totalidad de las cargas. Entonces, este análisis pues, es muy burdo debido a las condiciones de la malla que hicimos, pero si regresamos un poquito, en las imágenes que les mostré anteriormente, podemos ver cómo la estructura se colapsa
y es la comparación del modelo virtual al modelo físico, ¿no? Entonces, esto habla un poquito de la capacidad y lo extremadamente robusto que es la plataforma para resolver este tipo de problemáticas. Entonces, este es un ejemplo nada más para que pudieran observar cómo está definida la interfase, cómo se trabaja con ella, algunos de los alcances de la herramienta y en qué tipo de problemas te puede beneficiar el uso de Abacus, ¿no? Todo lo que tenga que ver con grandes distorsiones, condiciones de contacto, modelos de materiales complejos, materiales compuestos, cargas secuenciales y que puedas transferir de diferentes procedimientos de análisis a otros más complejos y puede ser un estático, después basado en esa condición hacer una extracción de las frecuencias naturales, después someterlo a una carga dinámica o someterlo a una carga o a un procedimiento acoplado de tensión, temperatura o electromagnetismo o fluidos. También puedo evaluar o hacer análisis donde haya movimiento de cuerpo rígido más partes deformables, que fue el caso porque las placas son completamente rígidas y la estructura del tubo era deformable. Si quieres evaluar daño, fractura, propagación de la fractura, etcétera, ¿no? Al final, las herramientas de análisis traen como consecuencia la reducción del tiempo de diseño. Ese es el objetivo como tal de estas herramientas. En una comparación de tener este tipo de aplicaciones, pues la curva típica muestra que pues tengo un diseño, después se hace la fabricación y se hace una prueba. Y es un proceso iterativo. Después de la prueba, si no queda, tengo que regresar al diseño tantas veces sea necesaria para poder asegurar la funcionalidad del producto. Las herramientas de CAE, como es Simulia, pues permiten desarrollar el diseño, hacer la simulación e interactuar entre estas herramientas y después fabricar y hacer un modelo final que asegura ya la condición de funcionamiento. Pero mediante estas herramientas también podemos hacer la optimización del producto. Entonces, hacer la optimización desde una etapa inicial, el diseño, la fabricación y la validación. ¿Por qué? Porque típicamente en las empresas lo que se hace es el diseño, sí se simula, se fabrica y se prueba, pero una vez que se lanzó el producto, meses o años después, se intenta optimizar para reducir costos, reducir materiales, y aquí es donde entran este tipo de herramientas para poder llevar a cabo esas tareas. Bien, prácticamente hemos llegado al fin de esta presentación. Vamos a hacer una breve sesión de preguntas y respuestas, no sin antes comentarles de todo nuestro portafolio de soluciones. Tenemos obviamente la parte de validación de la que acabamos de hablar, la parte de colaboración, diseño eléctrico, diseño mecánico, la parte de diseño conceptual, que es en plataformas en la nube, la parte de manufactura para poder obviamente desarrollar y fabricar todos los productos, movida por un sistema de administración que puede gestionar toda esta información. Síganos en nuestras redes sociales, tenemos nuestra página de dmd.com.mx donde tenemos e-learnings de diferentes plataformas, también tenemos un complemento para nuestros clientes donde lo pueden instalar y directamente en su interfase de SolidWorks pueden tener acceso a recursos de soporte técnico. Como parte de nuestro servicio tenemos nuestro canal de YouTube donde tenemos cientos de videos que explican y son tutoriales para aquellos que estén interesados en aprender sobre alguna herramienta en particular, y por supuesto nuestros webinars que también están en este mismo canal y donde pueden accesar a diferentes temas de los cuales se han hablado, ¿no? También tenemos y desarrollamos escritos técnicos que hablamos de diferentes temas, simulación, manufactura, modelado, que también está disponible para todos ustedes.